Buenas tardes, queremos darle la bienvenida a todos al Museo Municipal de Artes Gráficas Luis Chacón, en nombre de la Alcaldía de Maracaibo y del Movimiento Poético de Maracaibo, quienes recibimos ya por sexta vez al maestro Carlos Ildemar Pérez, que nos trae la conferencia titulada El Poema por Dentro. Como ustedes saben, el maestro Carlos Ildemar Pérez es uno de los pensadores de la literatura más destacados que tiene la poesía venezolana en la actualidad. Sus estudios van desde la licenciatura en Letras, que cursó durante los años 80 y 90 en la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, pasando por la maestría en Literatura Venezolana de la Universidad del Zulia. Posteriormente viajó a España a formarse en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo otro magíster y cursó los estudios del doctorado en Filología, que estuvieron basados en la poetología, en los análisis poetológicos. De esos estudios derivó la publicación de su, hasta los momentos, único libro de ensayos, que se llama La mano de obra, que es un manual de poetología autocrítica del proceso creador. Asimismo, ha estado publicando ensayos a lo largo de toda su vida académica y escritural en diferentes revistas, no solamente de Venezuela, sino del exterior del país, sobre todo en España, donde hizo esta vida académica en la Universidad Complutense de Madrid. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes y sobre todo agradecer la presencia del maestro Carlos Ildemar Pérez, quien nuevamente nos honra en traernos este conocimiento de manera gratuita, de manera no por gratuita gratis, sino ofreciéndonos un servicio para la construcción de un nuevo pensamiento poético. También tenemos la noticia que hay que celebrar, ¿no?, que ha sido nombrado recientemente, esta semana pasada, como el nuevo coordinador de la maestría en literatura venezolana del posgrado de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Zulia. Entonces, esta es una nueva etapa, después de estar 10 años en la dirección de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia. Bueno, ahora va a ser parte de los proyectos de estudios de posgrado, ya como profesor jubilado de la Universidad del Zulia. No abandona su trabajo al favor de la academia de nuestra ciudad, de nuestro estado. Maestro. Muchísimas gracias. Luis Peroso Cervantes, presidente del Movimiento Poético de Maracaibo. Bueno, vamos a continuar en esta andanza y agradezco mucho a quienes nos siguen a través de las redes sociales y particularmente a través de las conferencias, que pudieran resultar un poco extensas y además implica un esfuerzo que sabemos muy bien que quien habla de poesía, no tanto de arte, quien habla de poesía está sujeto a una suerte de juego de birlibirloque, ¿no?, de cometer siempre fallas, de cometer siempre errores, de estar permanentemente equivocado, porque tener certezas en este ámbito de la reflexión sobre la poesía particularmente es muy cuesta arriba. Pero de todas maneras vamos a continuar. Hoy nos toca darle continuidad a esta conferencia que hemos dividido en dos cuerpos. Un cuerpo externo que hemos llamado El Poema por Fuera, que ya la tenemos por YouTube, y esta de hoy, que es la continuación y digamos que el cierre de esta conferencia dividida en dos partes, El Poema por Dentro. Yo le comentaba a Luis Peroso Cervantes, al poeta Luis Peroso, que visto la revisión que he tenido que hacer para hablar con ustedes sobre los adentros del poema o el poema por dentro, pues necesitaríamos aproximadamente unos 200 minutos y no los 50 minutos en lo que está establecido para dictar la conferencia, porque realmente es muy complejo, muy diverso,
esto de hablar del poema por dentro. Indudablemente todos sabemos lo que es un poema. Incluso conocemos personas que escriben poemas. Aquí hay personas, hombres y mujeres, que escriben poemas. Y tenemos una forma o unas fórmulas y unos conceptos que nos dicen que es un poema. Vimos en la anterior conferencia cómo la realidad, el lenguaje, la cultura, la historia, el tiempo, eran pretextos que pudieran convertirse en algún momento en referencia para un poema. Que eran además muchas veces hasta obstáculos, porque entonces el poema iba a desdecir y a contradecir todas esas realidades. Yo quiero comenzar esta conferencia diciendo lo siguiente sobre qué es un poema. La expresión de la intimidad, la imaginación imitándose a sí misma, lo inesperado como misterio gozoso, un lenguaje idealizado por la palabra inefable, una espiritualidad corporal no descubierta, la posibilidad de alcanzar más realidad, la existencia consagrada al misterio de vivir, la desnudez como búsqueda del ser, el autorretrato interno del alma, la significación rítmica del silencio. Hay una poeta argentina llamada Olga Orozco, falleció en 1999, es una de las poetas reconocidas en Argentina, que ya es decir bastante lo que es Argentina, México, Perú, Chile, incluso Colombia, es donde están, son países donde los poetas han sabido labrarse un espacio importante para la poesía y son referencia mundial. Venezuela también, pero en esos países, Venezuela pudiera estar cerca de esos países. Entonces, la poeta Olga Orozco tiene este poema que creo que viene a darle respuesta poética a esto que yo leí anteriormente. El poema se titula Lamento de Jonás. Este cuerpo tan denso, con qué claroscuro todas las salidas, este saco de sombras cosido a mis dos alas, no me impide pasar hasta el fondo de mí. Una noche cerrada, donde vienen a dar todos los espejismos de la noche. Unas aguas absortas, donde moja sus pies la esfinge de otro mundo. Aquí suelo encontrar vestigios de otra edad, fragmentos de panteones no disueltos por la sal de mi sangre, oráculos y faunas aspirados por las cenizas de mi porvenir. A veces aparecen continentes en vuelo, plumas de otros ropajes sumergidos. A veces permanecen casi como el anuncio de la resurrección. Por eso es mejor no estar, porque hay trampas aquí. Alguien juega a no estar cuando yo estoy. Creo que esto pudiera ser el poema por dentro. Pudiera ser, pero nos plantea muchos enigmas o propuestas que nos estimulan a pensar en el poema. Decíamos en la anterior conferencia que el poema por fuera estaba despoetizado, porque había entonces que asumirlo como sistema poético. Si a uno le preguntan ¿qué es un poema? Bueno, es aquello donde aparece un texto poético, donde lo poético se da. ¿Y qué es lo poético? Entonces nosotros tendemos a establecer una suerte de lecturas circulares, de lecturas concéntricas, y
Yo les traía, por ejemplo, la primera lectura de lo que pudiera ser un poema por dentro, o lo que también pudiéramos llamar las estructuras o caparazones, o lo óseo de eso adentro, de ese adentro, que no llegamos a la pulpa, forma parte de ese cuerpo, es como una suerte de caparazón, que no es otra cosa que los usos ordinarios del lenguaje, la ortografía, el ritmo, la rima, son caparazones. Los recursos literarios son caparazones. La metáfora es una caparazón. No es un contenido en sí misma, es un procedimiento. Signos de puntuación, voces. Ya sabemos también que los poetas ahora mismo han desistido de los signos de puntuación, y los que han venido a las conferencias mías saben bien que yo, por ejemplo, digo que los signos de puntuación sencillamente es una invención de la prosa que no corresponde a la poesía. La poesía no usa signos de puntuación, no es porque el poeta sea un Aragán o sea un agramático, no, o que va contra la gramática, no, sencillamente es que los signos de puntuación, vista ahora mismo lo que tenemos de los espacios, de los silencios, de las pausas visuales, los signos de puntuación son absolutamente prescindibles en el caso de la poesía. En este primer círculo vamos a trabajar el poema hacia el adentro, el poema hacia los adentros, ¿verdad? No bajando sino profundizando. Este círculo es un círculo primario, donde todos inmediatamente decimos, ¿qué es un poema? Es una estructura rítmica, la rima, usted piensa una estructura, por allí encontramos mucha información al respecto, ¿no? Los ritmos, los recursos literarios, las temáticas también forman parte de esa caparazón. Las expectativas previas ya están acomodadas, es decir, nos dicen que un poema de amor desembocará con estas condiciones, con estas características, en este mensaje, o un poema de tristeza o un poema de nostalgia tiene estas características. Entonces esa caparazón está muy dura, como caparazón que es, y es muy obvia. Ese primer círculo es obvio. Allí está el poema, es la primera parte del adentro del poema. El adentro tiene varias instancias. Y encontramos a un poeta brasileño llamado Alfonso Romano de Santana, que tiene un libro titulado Epitafio para el siglo XX, y él nos dice lo siguiente en relación con esta caparazón. El poema se titula Rainer Maria Rilke y yo. Sabemos bien lo que significa de pedagogía para los poetas y para los lectores de poesía las famosas cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Rilke dice en el poema: cuando quería hacer poemas, pedía prestado un castillo, tomaba la pluma de plata o la de pavo real, llamaba a los ángeles de cerca, palpaba la soledad como un delfín, conversando cosas de que hablan los europeos, entre esculpidos gamos y cisnes en un geométrico jardín. Y luego el poeta dice: yo, moderno poeta y brasileño, con la pluma y la piel resecas por el sol de los trópicos, cuando pienso en escribir poemas, me aterran siempre los terrenales problemas. Cuánto me gustaría llamar a mi familia, a mis amigos, a todo el pueblo y salir con un salterio bíblico a bailar en la plaza como un loco David. Pero no puedo, porque cuando el gesto del poema me apremia, tomo cualquier bolígrafo o lápiz y papel desarrugado y, esclavo, escribo entre bulliciosas bocinas, secuestros, salarios, cócteles, televisión, torturas y censuras y los tiroteos que 5 veces al día estallan en la favela de al lado. ¿Dónde está el poema allí? ¿En lo que nos dice Rilke o en lo que nos dice Alfonso, el brasileño?
El poema está allí, pero también no está. Otra de las características del adentro del poema es que el poema es sí y es no. Juntos, sí y no, jugando a lo que juega Octavio Paz con estas dos palabras, sí y no, nos hace el sino. El destino del poema de adentro es siempre estar en la duda, en la incertidumbre, ¿no? Que nosotros a veces entendemos como vacío, ¿no? Como una angustia. Hay un segundo círculo, que es una especie de aspiración ontológica del poema, un círculo de adentro, ya estamos adentrándonos. El deseo de ser más, ser, no de ser más un mensaje, sino de ser más ser, el deseo de ser más ser. Lo imprevisible, expresar lo indecible, ya lo decía Rimbaud en La alquimia del verbo. Escribe silencios, anota lo inexpresable. El poeta le colocó colores a las vocales. El poeta puede escribir silencios. Para escribir silencios, mis sentidos no pueden estar educados desde el afuera. Yo tengo que estar muy adentro para poder escribir un silencio. ¿Y qué significa escribir un silencio? Nos dice a nosotros directamente Rimbaud. Regulaba la forma y el movimiento de cada consonante y con ritmos instintivos me ufanaba de inventar un verbo poético accesible un día u otro a todos los sentidos. Reservaba la traducción de todo eso. Fue primero un estudio. Escribía silencio, noches, anotaba lo inexpresable y fijaba vértigos. Todo eso debe estar dentro de un poema. Octavio Paz nos dice a nosotros que el poema no es una forma literaria. No es una forma literaria. Él nos dice, en El arco y la lira, que es un libro clave, es una suerte de libro de cabecera, o libro de sofá, o libro, depende de donde estemos, de hamaca, que estamos en el Caribe, no importa dónde estemos, es un libro importante que los poetas siempre estamos peregrinando, siempre estamos revisando, los interesados en la poesía, siempre estamos acudiendo a él. Pues él dice que el poema no es una forma literaria. Esto nos echa por tierra los conceptos previos que tenemos desde el exterior. Luego nos dice que el poema es aquel lugar donde se encuentra el hombre y la poesía. Ese es el poema. El hombre y la poesía. ¿Y qué pasa en ese encuentro? Es lo que estamos tratando nosotros de dilucidar hoy. ¿Qué pasa allí en ese encuentro? Octavio Paz dice que el poema no es una forma literaria, que es el lugar de donde se encuentra la poesía y el hombre. Poema es un organismo verbal, dice él, un organismo verbal que contiene, dice él, suscita y emite poesía. Es un organismo que suscita, contiene y emite poesía. Y además que es una multitud de formas, que no es una sola forma. O sea, hablar de un poema es como un abuso, una exageración. Tendríamos que hablar de el poemas o el adentros, por jugar con las palabras, ¿no? Entonces él dice, cada poema es un objeto único. Por supuesto, porque todos los poetas son únicos. Creado por una técnica, ciertamente, de la que hablábamos anteriormente, el primer círculo. Un soneto, un cuarteto, una rima o un poema en verso libre, tiene una técnica. Pero ¿qué sucede? Dice él que en el momento que técnicamente se elabora el poema, la técnica muere en ese momento, en la creación misma, porque tiene que ser auténtico, no es repetible. La experiencia poética tampoco es repetible. Yo puedo leer el mismo poema
el mismo poema varias veces en varios momentos de mi vida, y eso para mí va a ser irrepetible. Yo puedo tener alguna noción, alguna nostalgia, alguna memoria de la experiencia mía como lector del poema hace 20 años atrás o hace 10 años atrás. Pero seguramente mi lectura actual no es porque yo he avanzado y he tenido más experiencia, no, es porque el poema ya es otro. No es porque yo sea otro, es una actitud engreída de parte de uno, ¿no? De sustituir el poema por uno. No, el poema es el poema. Y luego él dice que el poema es aquel sitio, aquel lugar donde todo se transforma. El lenguaje dado se transforma, la realidad se transforma, que esa transformación la llamamos metafórica. Es decir, el poema, para que sea, tiene que ser un texto poético, es decir, un objeto, como lo dice Octavio Paz. Pero ¿hasta dónde ese objeto se queda su objeto y no se convierte en sujeto? Sería una pregunta que pudiéramos hacernos nosotros, ¿no? ¿Hasta dónde eso se puede dar en esos términos? Ahora, deseo repetir, el poema desea ser más ser, enfrenta lo imprevisible como una forma de expresión y expresa lo indecible, pero no expresa lo indecible solamente por decir que expresa lo indecible, que parece más bien una actitud de un adolescente mimado, más o menos transgresor. No, es el carácter típico de eso que Octavio Paz, y le debemos entonces alguna consideración a Octavio Paz, que lo llama objeto. Pero es un objeto que se contradice a sí mismo. Ahora, después de ese segundo círculo, que es donde están, digamos, las claves del poema, pasamos a un tercer círculo, que es el círculo de los hallazgos. No todos los poemas son hallazgos. Son poemas que están en el primer círculo y se nutren también un poco del segundo círculo, pero el hallazgo no está. ¿Y qué pasa en el hallazgo? En el hallazgo vamos a encontrar dos prefijos importantes, donde el poema se prefija con la palabra meta, ese prefijo meta y el prefijo intra. Se habla de metalenguaje, de metarealidad. Vamos a hablar de transgresión de la realidad. No, yo creo que la realidad no se transgrede con el poema, la realidad se amplía. Así como había dicho en alguna oportunidad que el azar para mí en poesía no existe, que es una invención del surrealismo que ya dio bastante de sí, y la improvisación tampoco. En la poesía no hay ni azar ni improvisación, es un sistema riguroso. Octavio Paz decía que la poesía es un método de liberación interior, es un método. Y ese carácter meta y ese carácter intra, porque hay una introspección, no solo para el poema, para el poeta, sino también para quien lo lee, para quien lee el poema. Tiene un carácter que pudiéramos llamar endogenésico, es decir, se hace a sí mismo allí mismo. El poema se hace allí mismo de una vez, es exacto. Precisamente hay un poeta venezolano llamado Reinaldo Peresó, que él dice lo siguiente: si se invierten las palabras, el poema desaparece. Si se las cambia de lugar, desaparece. Si se mutila, desaparece. El poema es único, exacto, dice Reinaldo Peresó en un breve texto de reflexión poética titulado Fragmentos de un taller. Este poeta venezolano dice así: si se invierten las palabras, el poema desaparece. Si se les cambia, desaparece. Si se mutila, desaparece. El poema es único, exacto. Esto es importante porque también hablamos en la conferencia anterior sobre lo extrapoético.
pero eso es materia prima para lo poético, obviamente. El poema no aparece de la nada, ni de nadie, responde a unas necesidades, a una voluntad, a una vocación. Y hay un poeta que en el año 20 antes de Jesucristo escribió lo siguiente: cualquier asunto o pensamiento debe ser único y sencillo en la hechura del poema. Procuro que los versos no pequen de prolijos, muy elaborados, extraordinariamente hechos, que tiende uno a desconfiar de la capacidad poética. Dice lo siguiente: tan breve quiero ser que soy oscuro. De pulir y limar le quito el vigor, lo desarmo. De pulir y limar. Quiere ser sublime y termina siendo hinchado. Hay que saber ajustar las partes al todo. Y el que un poema escriba, que al lector ponga en justa expectativa. En el adentro está el lenguaje, metalenguaje, convertido en metalenguaje. Está la espiritualidad convertida en metaespiritualidad, porque no es la espiritualidad al uso, ni la espiritualidad institucionalizada. De eso también hablamos en algún momento anterior. El poeta habla del ser, pero desde el punto de vista ontológico. Aunque no sepa de metafísica, el poeta, sin querer, eso el poema se lo va a exigir. Podemos leer poemas figurativos, podemos leer poemas abstractos, y todos tienen el rasgo común del carácter ontológico. Puedo estar hablando de batallas, de guerras. En Homero yo encuentro mucha ontología, en la Ilíada, en la Odisea, así como encuentro mucha ontología obvia en los poemas de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa de Jesús, de Ávila, también encuentro, por supuesto, allí. Bueno, esto que acabamos de escuchar es del poeta Horacio. Horacio Horacio V, poeta romano, y de un libro que él escribió para introducir a los interesados en la poesía y en el teatro a estas lides de las artes. Esa obra se llama Arte Poética. Andrés Bello, tan olvidado por muchos de nosotros, en 1843, 3 años antes que Edgar Allan Poe escribiera su filosofía de la composición, que escribió a propósito de haber escrito El Cuervo. Esa es para otra conferencia que les tengo preparada, que se llama Cómo leer un poema. Allí hablaremos un poco más de la filosofía de la composición de Edgar Allan Poe. Pero Bello, en 1843, es decir, 3 años antes de que Poe publicara Filosofía de la Composición, prepara el discurso para la instalación de la Universidad de Chile, que él es fundador de Santiago. Y él dice que el poema, en ese discurso, donde trata las distintas áreas de conocimiento que se van a impartir en esa universidad, él dice que la literatura, que la poesía es el aroma de la literatura. El aroma. Ya me la está volviendo metafísica. Aroma. Y dice que el verso sin sustancia suena bien, pero al final es fruslería. Fruslería es cosa de poco valor, insignificante. Repito, el verso
sin sustancia, suena bien. Y al final es fruslería. Pero además dice que el poema debe poseer estas condiciones absolutamente necesarias para que se pueda hablar de un poema por dentro. Primero, poseer una imaginación original y rica. ¿Cuántos poemas no vemos que parecen poemas, pero en verdad es puro afuera, porque carece de imaginación? Él dice imaginación original y rica. Y luego, esto es extraordinario en un hombre académico y tan riguroso como él, que el poema debe tener o contener expresiones felizmente atrevidas. El poema debe contener expresiones felizmente atrevidas. ¿Cómo felizmente? Felizmente atrevidas. En el meta y en el intra, que digamos que es el círculo más profundo y hacia donde convergen los otros círculos de la estructura del caparazón, que son los hallazgos, y el carácter endogenésico del poema, es decir, que se hace permanentemente en sí mismo. La génesis del poema no está 4000 años atrás. La génesis del poema es allí mismo, el mismo. Todo poema es genésico en sí mismo. Buscarlo afuera es que el poema desaparezca, que el poema no esté. Fíjense lo que nos dice otro poeta venezolano, ya que en otras conferencias he citado pocos poetas venezolanos, hoy les traje otros poetas venezolanos. Juan Calzadilla, que tiene un poema titulado El Poema. Y dice así: tomas la lluvia por una de sus hebras finas y no puedes comprobar si la parte asida es la punta o el cabo de la hebra, porque al abrir la mano constatas el destrozo del sortilegio. Tonto, no tenías que tocarme y mira lo que has hecho. Esa creo que es uno de los adentros más exigentes del poema. El hecho de tratar de comprobar algo que es indemostrable, porque allí está ya de una vez. Cuando él dice la autonomía que tiene el poema respecto de cualquier interpretación externa. La única manera de poder adentrarse en los adentros del poema es en el poema mismo. No hay otra forma, porque lo otro corresponde entonces a ese círculo primero que hemos llamado caparazón. Y además de eso, lo imprevisible, lo indecible. Y empezamos con las paradojas. Es posible porque es imposible. El poema es eso. Es posible porque es imposible. El afuera y el adentro son realidades donde la realidad del poema se realiza y se desrealiza. Está permanentemente cambiando. Es exacto como los dijo Reinaldo Pérez. Es único y exacto. Y también es un objeto y es un organismo que produce poesía, que irradia poesía, pero que también la capta, ¿no? La despide y la toma, la atrapa y la suelta, la atrapa y la suelta, en permanente parpadeo. Hay un poeta muy ligado al teatro que se llama Antonín Artaud. Él dice lo siguiente en un libro titulado Artudología,
o Artología, publicado en Venezuela. Él dice, el misterio de todos los misterios está en el verbo y en el canto. Ser enfurecido por sus necesidades, y es un hombre que se hace a sí mismo desde la eternidad y aún no ha logrado hacerse como quería, porque el molino de café interno de su sexo todavía no estaba, desde siempre, satisfecho. Siempre hay una relación erótica también en la experiencia de la lectura de poemas que son obras de arte. Heidegger dice que en los orígenes de la obra de arte, él dice que el origen de una obra de arte es la obra de arte. Entonces nosotros podemos extrapolar que el origen de un poema es el poema. No es la necesidad que tengo yo de transmitir mis sentimientos, no es la necesidad que tengo yo de decir lo bien o mal que me siento, o de la manera tan maravillosa y extraordinaria con que yo manejo el lenguaje. No, porque el poema es ese espacio, ese lugar donde lo indecible y lo improbable y lo imposible se da. Ocurre. Entonces, dice lo indecible desdiciéndolo para poder hacerlo y decirlo. El adentrarse en sí mismo es una de las labores que hace el poeta en el poema. Además del lenguaje, del metalenguaje, además de la realidad, transrealidad, además de lo físico convertido en metafísico. Metafísico no en los términos que conocemos nosotros de la metafísica, sino de eso más allá de lo físico, de la fisicidad. Y adentrarse en sí mismo es escudriñar por dentro del poema. Es una labor donde uno tiene una tremenda necesidad de ser, y que a veces se siente completamente desolado y solo, pero esas son condiciones propias del poema, no son mis condiciones, es lo que me exige a mí ese arte. No soy yo, ni somos nosotros los poetas, no, es el poema el que tiene esas cualidades, y por más que queramos hacer un poema perfecto, el poema es lo que es, no es el poema que yo pretendo, no que yo he evolucionado, ahora sí, no, yo he profundizado. Para el espíritu creador no hay pobreza, nos dice a nosotros en Cartas a un joven poeta Rilke, no hay pobreza, no hay limitación, quiero decir. Y Horacio, en esa arte poética, él nos dice, en el poema debe haber invención de voces del idioma. Debe reunir diestramente dos términos. Es una suerte de taller literario que él nos está legando. Y luego nos recomienda, fabrica términos recientes con el sello conveniente del día. Términos recientes, ¿no? Que seas un creacionista. Ahora, ¿qué y quién es un poema? Digo, ¿quién qué? Si le creemos a Octavio Paz, ¿qué le creemos? ¿Qué es un objeto? Y ahora faltaría el quién. Es un objeto convertido en sujeto. Pero yo quiero que mi poema hable. Cuando el poema habla, el poeta calla. Un poema logrado es cuando el poema habla por sí solo. No requiere de explicaciones previas, de anécdotas que rodeen al poema, no. El poema habla y se defiende si tiene que defenderse y se impone por sus propios medios, porque tiene, y más que el poeta, mucho más. Ese mundo que es interno, ese lenguaje que es una experiencia íntima, ese ser que es absolutamente integrado al lenguaje y al mundo. El ser integrado al lenguaje y al mundo, no es el ser solo, integrado al lenguaje y al mundo. El poeta ideal del poema. ¿Cuál es el poeta ideal del poema para poder tener uno de sus adentros más fuertes?
es que el poeta desaparezca para que el poema sea. El poeta debe desaparecer, debe transparentarse. Si no, el poema queda interrumpido, queda con ruido, queda entorpecido. Y el otro, el poema no termina de hacerse y de ser, de hacerse y de ser. Se hace porque es objeto, pero es porque es sujeto. De hacerse y de ser, en tanto y en cuanto el lector no sea un lector ideal. ¿Cuál es el lector ideal para el poema? Aquel que también poetiza el poema, que no tiene prejuicios ni estereotipos conceptuales, que permite que el poema crezca. Y el poema se revela más poema en lectores que defienden la libertad del poema y no que quieren incidir sobre el poema tapándolo con conceptos previos, con categorizaciones, con corrientes literarias, con etiquetas. Ahí el poema desapareció completamente. Ahí no vamos a encontrar poema, porque vamos a estar viciando con los afueras, los fáciles afueras, el adentro del poema. Entonces yo necesito que el poema se libere en la medida en que el lector sea un lector ideal. ¿Cuál es el lector ideal? El poeta. Es decir, aquel que va a continuar la creación. No lo va a escribir, lo va a ampliar. Técnicamente, el lector, desde el punto de vista de la escritura, no es el ideal. El ideal es el poeta que maneja todos los recursos técnicos necesarios. Porque, ¿qué se necesita para que el poema aparezca? Bueno, que tenga carácter poético. ¿Y qué es tener carácter poético? Que tenga imágenes, que tenga ideas poéticas, que tenga algunos recursos literarios y que además los demás lo reconozcan como poema. Porque eso a mí no me parece un poema, eso es una debilidad del lector que se le atribuye al poema. Cuando el lector dice yo no entiendo el poema, la pregunta está equivocada y la inquietud también, porque no se trata de que entienda el poema, sino de que lo sienta. Es la primera exigencia. Yo lo siento, pero ¿con qué lo siento? Lo siento con mi espíritu, lo siento con lo que soy yo. ¿Y qué soy yo? Lo poco que soy hasta ahora, sí, muy bien, pero con eso voy a defender el poema, va a aparecer el poema. Y cuando hablamos del poema, que es una claridad, que la realidad lo oscurece inmediatamente. El poema es una claridad que la exterioridad lo oscurece. Contra eso, el adentro del poema siempre está luchando. No es una oscuridad, es una claridad. Y Lezama Lima, de quien les voy a leer al final de la conferencia un extracto de uno de sus libros que se llama La cantidad hechizada, Lezama dice lo siguiente: el poema, lo imposible al actuar sobre lo posible engendra un posible en la infinitud. Repito, el poema, según Lezama Lima, lo imposible al actuar sobre lo posible engendra un posible en la infinitud. Ese es el adentro más adentro que hay. Creo que es el fondo del asunto. El poema, el adentro y los adentros del poema, así sea desde el punto de vista del caparazón, que es el primer círculo de este conjunto de círculos concéntricos, el poema nunca está en la superficie. El poema, desde el momento en que empieza a ser poema hasta el último momento donde ya es poema definitivamente, el poema es profundidad. El poema no sabe de superficies. Eso son debilidades del exterior. Pero el poema es una fortaleza interior, absolutamente. Y él dice, Lezama Lima, la única certeza se engendra en lo que nos rebasa. Entonces, el poema está hecho de, las interioridades del poema están hechos de estos rebasamientos.
Y además, el poema existe por sí mismo. Yo he dicho en algunos talleres de poesía, donde algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estar conmigo y yo con ustedes, el que no podemos escribir algo que no tenemos por dentro. Es decir, ya viene de adentro, no es de afuera. Afuera es el lenguaje, pero ese lenguaje cuando lo toca el poema se interioriza inmediatamente. Es un lenguaje otro, es un lenguaje extraño, porque hay un extrañamiento del lenguaje en el poema. Y esto se escribe así, es la primera pregunta que uno se hace. ¿O cómo debo escribir el poema? No, el poema uno debe escribirlo como el poema te pide la escritura. No, pero yo tengo voluntad sobre el poema. No, esos son, digamos, prejuicios, por no decir que dominios muy personales y seguridades nuestras que en el poema son inseguridades. La mayoría de las cosas que nosotros sabemos del poema son precisamente eso, incertidumbres, pero son hermosas, ¿no? Pero no son aporías. Aporía es aquello que no tiene una resolución o que encierra un misterio que es imposible de velar. No, aquí el misterio nos acercamos al misterio, pero él se nos escapa, pero sabemos que está allí, está cerca. El hecho de que un poema puede ser de todo, también hemos escuchado eso y leído eso. Un poema puede ser de todo, sí, puede ser de todo, pero lo que más tiene que hacer un poema y ser un poema es un poema. Puede ser lo que él quiera, pero sobre todo es un poema, con todas aquellas sugerencias que nos hace en el año 20 antes de Jesucristo Horacio en su arte poética, o lo que nos dice Bello. Tiene que ser un poema, un poema. Cuando escuchamos esto o leemos esto, mariposa en cenizas desatada, en cuanto gira la esfera de sus plumas. Eso es de Góngora, de un poema titulado Las Soledades. Mariposa en cenizas desatada y en cuanto gira la esfera de sus plumas. ¿Qué me quiere decir Góngora? Quizás la pregunta está mal elaborada. Góngora poetiza, no, Góngora no me quiere decir. Porque no voy a encontrar sino una salida para afuera y no una entrada hacia los adentros. El poema nunca engaña la espiritualidad, nunca. Tampoco es un divertimento, porque es un proceso de interiorización. Y el engaño espiritual nunca está, porque en todo momento el poema está siendo él. No hay un momento que el poema no respire en el poema. Ser yo es como utilizar el poema como un espejo, y si es un espejo es un reflejo. El poema no es un reflejo. El poema es una instancia superior y adentro. Bachelard, en este libro publicado por el Fondo de Cultura Económica, llamado La Poética del Instante, él tiene allí un breve ensayo sobre la poesía como metafísica del instante. Y él dice que en un poema breve debe haber la visión de un universo. Estamos hablando del adentro del poema. La visión de un universo. El secreto de un alma. Un ser y unos objetos. En un poema breve. Yo creo que eso debe estar en todos los poemas, sean breves, largos, porque es una condición propia de la naturaleza del poema. No hablamos de la poesía. ¿Por qué? Porque como bien dijo Octavio Paz, la poesía es un objeto único, es un organismo, y si es un organismo está vivo. Además,
William Blake, un poeta que creía en el poema como un profeta, absolutamente espiritual, él decía: las formas son perfectas en la mente del poeta, son perfectas, aunque el poeta incluso no tenga conciencia de ello, son perfectas. Pero estas no proceden de la naturaleza, o sea, de afuera, no proceden de allá, sino de la imaginación. Es decir, que el lenguaje que utilizamos es un lenguaje poético en la medida en que es un lenguaje imaginado. El ser es un ser imaginado. La realidad es una realidad imaginada. Así podemos nosotros darle mayor dimensión y profundidad a la realidad que nos circunda. Eso es tener una realidad imaginada y un lenguaje imaginado. Olga Orozco, cuya poeta comenzamos leyendo en esta conferencia, ella dice que un instrumento inútil es el poema. Ciertamente muchos poetas creen en ello, es un instrumento inútil. Una proyección del acto creador que fue descubrimiento. Un instrumento inútil. Técnicamente lo es, porque desaparece la técnica, porque la técnica cualquiera la domina. Para meter el poema allí en esa camisa de fuerza llamada técnica. Un cajón. Y ella dice: por el poder del verbo, por el poder del verbo, nos dice la poeta lo siguiente: por el poder, el poeta ha enfrentado lo absoluto con innumerables expresiones posibles, solamente posibles, con signos y con símbolos que son la cosa misma y que suscitan también imágenes analógicas posibles, solamente posibles. Entre ese inabordable absoluto y este reiterado posible se manifiesta la existencia del poema, lo más próximo de esa palabra absoluta. Para el poeta ha terminado su labor cuando el poema está escrito. Al lector ideal, le corresponde entonces instalarse frente al poema, que interroga y responde en su condición de objeto y de sujeto. Retoma el mecanismo de la revelación. El lector ideal debe, según Olga Orozco y según pensamos algunos poetas, debe retomar el mecanismo de la revelación. Pero no es un mecanismo a la antigua usanza, una máquina, ¿no? Es una experiencia, un proceso. Y para ir cerrando la conferencia, el poema por dentro es lo siguiente: introspección, formas emocionales, vislumbres y secretos, lucidez visionaria, goce. Goce, no usamos placer, sino goce, como los misterios gozosos, por aquello de los misterios gozosos. Exégesis, es un juego interpretativo, es una transgresión, es una plenitud de éxtasis. Decía yo, ¿qué se requiere para escribir un poema? Para que el poema sea contemplación. El poeta contempla el lenguaje como un ser vivo, como su otro, contemplación.
secreto, misterio y además un salto al vacío y una sorpresa. Un salto al vacío y una sorpresa. Escribir un poema es un salto al vacío. Es lo maravilloso de no saber qué pasa, qué va a ocurrir al final con lo enigmático. Y no estábamos hablando de rebuscamientos del conocimiento a oscuras. No, es algo natural a la interioridad del poema. Y la revelación, por supuesto. Contemplación, éxtasis y revelación. Entonces nosotros estamos enfrentados a todos estos adentros desde el punto de vista de la esencialidad de ellos. Nunca vamos a encontrar un extraordinario poema que sea algo insignificante, porque está demasiado adentro. Está su gran trabajo, su gran propuesta es el adentro. Y además la visión del universo que está plasmada allí, que es lo que le da a uno una suerte de éxtasis, pero además de arrobamiento, algo que me atrapa, que no sé lo que es. Precisamente Lezama Lima nos dice en el libro titulado La cantidad hechizada, es un libro de ensayos, tiene un ensayo allí titulado A partir de la poesía. Todos esos adentros nunca son ilógicos, nunca. Tienen su lógica, que es el sentido común poético, completamente. Él dice, si decimos, por ejemplo, el cangrejo usa lazo azul y lo guarda en la maleta, lo primero, lo más difícil es, pudiéramos decir, subir a esa frase. La podemos mantener cubierta con la presión de nuestras rodillas. Comienza entonces a trascender, a evaporar otra consecuencia o duración del tiempo del poema. El asombro, primero, de poder ascender a otra región. Estamos hablando, hago aquí un inciso, de los adentros del poema. El asombro, primero, de poder ascender a otra región. Después, de mantenernos en esa región donde vamos ya de asombro en asombro, pero como de natural respiración, a una causalidad que es un continuo de incorporar y de volver, de poder estar en el espacio que se contrae y se expande, separados tan solo por esa delicadeza que separa a la anémona de la marina. Estamos hablando de cómo uno se puede mantener dentro de los adentros del poema y qué percibe uno en esa región, que consiste en ir de asombro en asombro. No es guardar un pequeño asombro ni una sorpresa leve, sino de que todo es un continuum de asombros sucesivos que hemos dado en llamar desde afuera metáforas o símiles o recursos literarios. Pero ese es un asombro que lo hermoso, lo valioso de ese asombro es que nosotros no podamos definirlo, que no sea fácil definirlo. Y no por no definirlo, porque pensemos que nosotros no somos capaces de hacerlo, sino de que sencillamente el poema nos va a dejar solo a nosotros. Para terminar, quiero compartir con ustedes lo siguiente.
que un poema te haga sentir, vale la pena. Que te haga sentir pensando, vale más la pena. Pero que te haga sentir pensando poéticamente, más que pena, es celebración del goce en plenitudes. ¿Qué es un poema? Un tiempo atemporal, un ser sediento de ser, la lucha contra la obviedad y el límite, la contemplación de entrañas visionarias, la vida exigiendo más vida, un objeto que siente como un sujeto, perfección que dice desdiciendo lo indecible, un no sé qué que hacia adentro nos lleva, un vacío donde el espíritu renace y nos poetiza. Muchísimas gracias. Pregunta, comentario.